Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, en la parte que corresponde al Sermón de la Montaña, después de que Jesús ha enseñado de qué manera, según su criterio, se puede ser feliz en este mundo. Ha comenzado a disipar confusiones y falsas esperanzas respecto a lo que se puede esperar de él. Las ilusiones o falsas concepciones que se habían creado en torno a la venida del Mesías incluían una que decía que cuando viniera el Mesías aboliría completamente la ley. Y Jesús comienza por decirles: esto no lo esperen ni por equivocación. La ley de Moisés será cumplida perfectamente. Ni siquiera una letra de las más pequeñas, la coma o la Y correspondiente a la I del hebreo, serán eliminadas. Es necesario que se cumpla plenamente lo que Dios ha dispuesto, y Jesús motiva su cumplimiento diciendo que todo aquel que cumpla el más pequeño de los mandatos que han sido establecidos por Dios a través de Moisés y que enseña a otro a cumplirlo, en el reino de Dios será grande. Pero para motivar a no faltar a los mandamientos, a lo que estaba mandado, les dice que si alguien va en contra del más pequeño de los mandamientos, será el más pequeño en el reino de Dios, si con su ejemplo enseña a no respetarlos. Y después empieza por explicar de qué manera hay que cumplir lo que ya se les ha dicho. Comienza por el mandamiento de la ley de Dios que prohíbe matar. Después habla acerca del adulterio, luego del divorcio, después del juramento, enseguida de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y ahora está en la sexta comparación para que se vea que Él ha venido a que se cumpla de una mejor manera lo que Dios ha mandado. Habla como maestro y les dice: ustedes han oído. Puede ser que alguno de los rabinos les hubiera enseñado. Es posible que en su casa os haya instruido, pero es seguro que desde el principio Moisés transmitió esto a los antepasados de Israel, y por eso sigue resonando lo que ellos han escuchado. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Era una tradición presente en Israel.
que tenía que ver con el asunto de la pureza de raza, pero también de la religión. Y por eso estaba dirigida la ley a la nación y a cada uno de los individuos que estaban siempre en lucha con los extranjeros por esas razones. Y por eso les insistía la interpretación de la ley que el prójimo era solamente el israelita. Debía considerar como enemigo a aquel que no fuera de su raza, y entre esos entraban todos los paganos, incluso para ellos los samaritanos. ¿A quién debían amar? Al que era de su propia raza y a un extranjero que ya residía permanentemente entre ellos. Pero el enemigo debían rechazarlo activamente, y esto era parte de la vida de los hebreos. Pero Jesús dice que Él, en cambio, para que cumplan bien lo que Dios quiere, los exhorta con un mandamiento: amen a sus enemigos. Y aquí rompe las barreras de raza. Cualquiera que no sea amado por el que quiere cumplir la ley, o cualquiera que no ame al que quiere cumplir la ley. Pero se ve que es más dirigir el amor hacia alguien que odia al discípulo de Jesús. A ese, háganle el bien. Muéstrenle con obras buenas que lo aman. Pero Jesús considera que no es suficiente tratar bien al enemigo. Además, hay que hacer oración por aquellos que positivamente y activamente los persiguen. Y además de perseguirlos, los acusaban en falso. Pareciera que esto detona y describe la situación de la iglesia primitiva por parte de los judíos. Los perseguían y los acusaban en falso, como sucedió con el mismo Jesús. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Jesús dice que esta manera de tratar al enemigo, hacerle el bien y rogar por él, los hace que se comporten como verdaderos hijos de Dios. Ya Jesús antes les había dicho que los demás, viendo las buenas obras de ustedes, den gloria a Dios, al Padre de ustedes que está en los cielos. Y esta es la manera en que los discípulos se comportarían a semejanza del Padre Celestial. Con las acciones se hacen hijos de Dios. Como Dios actúa, deben actuar ellos. Dios no discrimina, no distingue entre los buenos y los malos cuando hace salir en lo alto el sol. Y cuando hace descender la lluvia desde el cielo, tampoco aparta a los justos de los injustos. No rechaza a unos y atrae a otros. Por eso los discípulos tienen que entender que el amor de Dios no es así. Aman solo a los que los aman, y si son así, no merecen ninguna recompensa, porque también los paganos tratan a su prójimo como los tratan a ellos. Si solo saludan a sus hermanos, no están haciendo nada extraordinario. Les dice que se comportan igual los paganos. Los discípulos están convocados por Jesús a tener una conducta semejante a la del Padre Celestial, del Padre que habita en los cielos, que envía la lluvia y los rayos del sol sin excluir a nadie, sin rechazar a nadie. De esta manera, las obras de los discípulos harán resplandecer la gloria de Dios y descubrirán a los demás que son hijos de Dios. Sus obras serán evidentes ante los enemigos y podrán convencerse de que aquellos a los que ellos no aman, a los que ellos odian, a los que persiguen y calumnian, los tienen delante de ellos comportándose como el Padre del cielo se comporta. Si ellos se convierten, los que son afectados por el amor de los discípulos,
entonces darán gloria a Dios que está en el cielo, al Padre de los discípulos de Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.